Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, al mundo del misterio. Hoy comenzaremos el camino de la mano de José María Blanco Corredoira y los misterios del Camino de Santiago. Seguidamente, Conchabar aterrizará desde las alturas con su escoba voladora para hablarnos de la Biblioteca Metálica y la Cueva de los Tallos. Sin prisa pero sin pausa, Juan Miguel Masella Crisóstomo llega al programa con las leyendas y los misterios de la Pedriza. En el epílogo de la noche, nuestra médico pediatra nos trae ese miedo que muchas personas tienen al morir, miedo a ser enterrado vivo. Y cerraremos esta noche del misterio con Antonio Ceniza y las historias medievales sobre los que volvían de la muerte. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo. Creadores de la humanidad. La historia del apóstol Santiago y de cómo surgió el culto jacobeo está bañada por la intrigante niebla de lo misterioso. Las crónicas que nos han llegado están llenas de narraciones fabulosas, épicos relatos y un buen número de leyendas que se fueron gestando a lo largo y ancho de los distintos caminos que llevan a Compostela. Multitud de relatos que cuentan sucesos insólitos acontecidos a los peregrinos en distintas épocas. Historias de apariciones, de hechizos amorosos, de gestas de armas de los caballeros que velaban el camino y también, cómo no, de los distintos y diversos milagros que fueron atribuidos al apóstol Santiago. José María Corredoira, buenas noches y bienvenido a Mundo Insólito Radio. Buenas noches, encantado de saludaros. Es un placer que participes por primera vez en este programa con una obra, con tu último trabajo, con tu última literatura, ¿no? Vamos a hablar de una tierra que para mí es muy enigmática en este nuestro país, que esconde muchos misterios, muchas leyendas y también, como no, historias religiosas y misterios religiosos, ¿no? Tu última obra se llama Los misterios del Camino de Santiago. Me gustaría, si no te importa, que nos hicieras un breve resumen, siempre y cuando no desveles el contenido final de la obra. Pues sí, Los misterios del Camino de Santiago es una relación de leyendas, de milagros y una explicación también de el controvertido hallazgo de los restos del apóstol Santiago allá por el siglo IX. Y entonces es una recopilación de historias, de hechos insólitos que han transcurrido a lo largo del tiempo y por toda la ruta del Camino de Santiago. En una parte de tu libro hay como una especie de redescubrimiento del apóstol Santiago, ¿no? ¿Cómo se hace este redescubrimiento? Si decíamos que el propio hallazgo de los restos del apóstol están, son unos hechos que se prestan lógicamente a las dudas de la verosimilitud. Luego sucede que muchos años más tarde los propios restos del apóstol, que se dan por enterrados en la Catedral de Santiago, catedral que se llevó a cabo hacia el siglo XII y que es una superposición de templos, porque hay un primer templo, otro segundo que edifica Alfonso III y finalmente pues ya la gran catedral románica, previa o que está, digamos, encofrada por ya el majestuoso barroco de Casas Novoa, que es la fachada del Obradoiro. Pero es que sucedió que con la llegada de Drake asolando las costas de Galicia,
se quiso esconder los restos del apóstol, y se dice que los restos del apóstol están enterrados con 2 de sus discípulos más queridos, que quisieron ser enterrados con él. Entonces, durante varios siglos, los restos del apóstol se sabía que estaban en la catedral, pero no se sabía dónde, porque también los escondieron que no había manera de localizarlos. Y fue un sabio, quizá el mayor sabio de la historia compostelana, que fue canónigo de la Catedral de Santiago, Antonio López Ferreiro, quien a finales del siglo XIX descubrió finalmente, en una comisión que describo en el libro, muy secreta, se redescubrieron los restos, y eso pues provocó un resurgimiento del culto a Santiago. Esto significa que son leyendas e historias que vas contando a lo largo de esta ruta. Eso es. Vamos a ver. Empiezo, por ejemplo, con una que yo ya oí de varias personas del pueblo de mi madre, que es Palas de Rey, comarca de la Ulloa, que es el último pueblo de la provincia de Lugo antes de entrar ya en la provincia de La Coruña. En una zona mágica, que es la comarca de la Ulloa, donde se juntan las 3 provincias, La Coruña, Lugo y Pontevedra, donde nace el río Ulla, precisamente. Uh-huh. En esa comarca, esa tierra de lobos, como diría doña Emilia Pardo Bazán en su obra Los Pazos de Ulloa, en ese ámbito, en Palas de Rey, surge una leyenda que a mí me había contado hacía muchos años mi abuela, y otras personas me han recordado, algún párroco de allí, que es la leyenda de 2 hermanas enamoradas de un peregrino francés. Bueno, pues así empieza el libro, con esa leyenda. Luego están otras, como aquellas que cuentan cómo los frailes dominicos tenían mucho empeño en que los peregrinos prepararan el corazón para el camino, es decir, que fueran habiendo hecho las paces con todo el mundo. Una cosa muy propia de su espiritualidad. Pero luego pues narro cosas como los ritos tan curiosos de la Orden de Santiago. Se narran hechizos amorosos del camino, los propios peligros del camino, como los lobos, la naturaleza. Hay que pensar que cuando surge el camino, cuando la peregrinación, cuando comienza la peregrinación, que es a partir del siglo X, atravesar la península y venir desde Europa y atravesar la península era toda una aventura, es todo una aventura. Entonces, pues se dan hechos pues legendarios, como cuento, por ejemplo, el paso honroso del caballero Suero de Quiñones, que es el famoso suceso en el que un caballero castellano, leonés en concreto, le solicita al rey Juan II permiso para establecer una suerte de reto entre caballeros, por el cual el que quisiera pasar en pleno Camino de Santiago el río Órbigo tenía que batirse en duelo, ¿no? Entonces tenía que batirse con lanzas y con toda la armadura de la época. Bueno, y ha quedado en la leyenda, y de hecho se recrea en León, en Hospital de Órbigo, se recrea todos los años este lance medieval. Hechizos amorosos, apariciones, de esa sensación que han narrado muchos peregrinos de sentirse acompañados en un momento dado. Esto lo repaso en varias leyendas, en varios cuentos, si se quiere, en el que el personaje describe pues que se ha sentido acompañado o que ha conocido un peregrino, y luego surgen dudas de si ese peregrino realmente existe o no existe. ¿Esta ruta, qué ruta es? Porque rutas hay muchas. Bien, vamos a ver. El camino, yo me centro más en el camino francés, pero realmente el camino para el estudio del culto a Santiago y de la historia de las peregrinaciones a Santiago, no es relevante cuál de las rutas, porque existen muchas, y también narro pasajes, pues la de un portugués, en el que lógicamente hace el camino a través de Viana de Castelo, a través de Tui, por Pontevedra,
también puede ser la ruta del camino primitivo, el que transcurría desde Oviedo por el norte, o puede ser pues el que transcurriera por la Vía de la Plata o otros caminos. No es relevante, lo importante es que desde todos los puntos de la Europa medieval, que era una Europa, y esto no hay que olvidarlo, una Europa en lucha contra la invasión musulmana, cuando se desarrolla el camino y se establece el Camino de Santiago, un tercio, dos tercios de la península están invadidos por los musulmanes. Entonces, Carlomagno, que se dice que es el gran descubridor del camino, y eso sí que es poco histórico, ¿verdad? Como comentaremos luego, Carlomagno, igual que su padre, Pipino el Breve, igual que su abuelo, Carlos Martel, fueron luchadores empedernidos con Cebreiro. Los milagros que el propio Códice Calistino, que es el libro, el mayor divulgador del Camino de Santiago, que es del siglo XII, pero hay un milagro que no está recogido en el Códice Calistino, que es posterior, pero que es el milagro del Cebreiro, que es histórico en cuanto que se sabe el nombre que de un labrador gallego, que en una aldea, Barja Mayor, muy cerca, 4 kilómetros de la ermita que hay en el Alto del Cebreiro, pues es un hombre muy fiel, muy devoto, y acude todas las tardes para oír misa en esa pequeña abadía en el que hay unos pocos monjes. El milagro, lo que se cuenta, es precisamente el fastidio que tenía ese monje benedictino, creo que era benedictino, que en una tarde de perros de invierno, no quería carne, y el vino surge haber visto unas luces que Galicia y parte de León. Y entonces el rey, que Alfonso II, lo que hace es consagrar el lugar y crear una pequeña iglesia. Desde ese momento se va sucediendo toda una serie de ofrendas de los reyes. Por ejemplo, Alfonso III levanta ya una iglesia mucho más importante y hace ofrendas de una importantísima cruz de oro que fue robada en 1906 de la catedral y no ha vuelto a aparecer. Y bueno, una cruz parecida a la que sirve de escudo al Principado de Asturias, para que sea identificado por los oyentes, ¿verdad? Y bueno, pues este es el contexto y el momento en el que surge el culto a Santiago, y a partir del siglo IX, X, pues va arraigando, y ya a partir del siglo X es un camino muy transitado, y son los monjes de Cluny, la iglesia más importante del occidente cristiano después de Roma, los que realmente ponen un empeño grande en que la ruta pues tenga hospitales, que entiéndase, no solamente hospital, sino albergue, tiene las dos acepciones, y que haya pues lugares de culto a lo largo del camino. ¿Los peregrinos que vayan haciendo esta ruta se pueden encontrar con estos misterios o estas historias o estas leyendas? Pues yo creo que sí, porque hay afortunadamente mucha literatura, hay mucha bibliografía que pueden consultar, libros más sencillos, libros un poquito más, pues como el de Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, de Vázquez de Parga y Lacarra, que es un libro en 3 tomos en el que se van describiendo pues cada uno de los puntos donde se han sucedido hechos milagrosos o relevantes, como por ejemplo en Santo Domingo la Calzada, que es el famoso milagro de Santo Domingo la Calzada. Es decir, que ya muy pronto el camino, que tenía todo eso que hemos dicho antes de aventura,
se fue llenando de hechos insólitos, apariciones, porque eso... Y luego también, como no, también los peligros del propio hombre, porque estaban expuestos los peregrinos al asalto de los ladrones, al timo de los posaderos, a las denuncias falsas, a todo tipo, a los hechizos, a todo tipo de peligros, porque no siempre la población acogía favorablemente a los peregrinos. Uh-huh. ¿Qué es o qué son los falsos peregrinos? Bueno, los falsos peregrinos, esto es una cosa realmente curiosa, porque existen documentos medievales, bueno, y no tanto medievales, que ya los hay, pero más posteriores, en el que se recoge y se describe cómo, y aquí tengo delante un documento en el que dice, por ejemplo, un documento redactado hacia el año 1600, habla de los pícaros que se hacen pasar dice, se pueden asentar los vagamundos, holgazanes, baldíos, inútiles, enemigos de trabajos y del todo viciosos, que ni son para Dios ni para el mundo. Por la mayor parte son castigados y desterrados de sus propias tierras, los cuales, para encubrir sus malas vidas, échanse a cuestas media sotanilla y una esclavina, un zurrón a un lado, calabaza al otro, bordón en la mano y una socia con título fingido de casados, y discurren por toda España. Es decir, este documento de 1600 está describiendo que se disfrazaba de peregrinos gente que no eran peregrinos. El propio Felipe II, hacia 1590, dicta una resolución, una pragmática, en la cual prohíbe vestir de peregrinos a todos aquellos que no vengan con una licencia de su diócesis. Y refiere pues todos estos casos de picaresca, de gente que hacía y que esto sucedió, y hasta mi madre me contaba que, siendo niña, había un personaje vagabundo que se hacía pasar por peregrino, que enseñaba canciones a los niños en el pueblo, y que vivía de la caridad. Era pues un medio de vida. Uh-huh. Y bueno, ¿qué me dices de esos lobos del camino? Bueno, pues los lobos han tenido una presencia en Galicia, en León, en todas las zonas de sierra, de montaña, una presencia obtenida, y los casos que se refieren aquí son de distinta índole. Por un lado, el propio peligro que suponía para un peregrino que caminara de forma solitaria, que se encontraba con una partida, una jauría de lobos. Y se cuenta aquí un caso, pero es que luego esto va también en la línea, enlaza con algún caso que fue perseguido por la Inquisición, de hombres que habían logrado tener algún tipo de sociedad con los lobos. Es decir, es el caso de un famoso pleito de la Inquisición, por decirlo así, en el que se decía que había un sujeto que tenía la capacidad de manejar a los lobos a su antojo y llevarlos hacia un lugar o hacia otro y atacar o no atacar. Luego también se cuentan, cómo no, los casos que se dieron a lo largo del camino, pues de niños que se habían criado con los lobos. Entonces, algún caso que ya se cuenta pues en Europa, en Francia, en Alemania incluso, o en España. Sí, pero esto entra dentro del mito o de la leyenda, ¿no? Efectivamente. Es un caso muy reiterado, porque está en la literatura, está en Kipling, está en toda la literatura, el caso de porque ha podido suceder o ha sucedido directamente. Hasta modernamente hay un caso de un niño que con 7 años pues sí convivió con los lobos, y este señor ahora tendrá unos 70, 80 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, la presencia del lobo a lo largo del Camino de Santiago es llamativa, sí. ¿Por qué se llama el Camino de las Estrellas? Camino de las Estrellas es porque
dice la leyenda, y esto no es más que leyenda, nada menos tampoco, que Carlomagno tuvo un sueño en el que vio el firmamento iluminado de estrellas y tuvo la revelación de que si seguía ese camino llegaría a Santiago, llegaría al lugar donde estaba el discípulo que se dice que era, tiene muchos nombres, el hijo de Zebedeo, hijo del trueno, que parece que el propio Jesús le llamó a Santiago y a su hermano Juan, le llamó hijo del trueno por su carácter fuerte. Y se dice también que podían ser parientes muy próximos a Jesús. Santiago es, desde luego, después de Pedro, pues probablemente el discípulo más próximo en el tiempo y en todos los momentos importantes, en Getsemaní y en todos los momentos importantes de Jesús está Santiago. Entonces, que Santiago estuviera enterrado en España era para Carlomagno algo extraordinario, y se dice que él aseguró, y todos los cantares de gesta franceses, el cantar de Roldán y todos estos, lo que vienen a contar es que Carlomagno, a través de Roncesvalles y hasta Galicia, fue asegurando el camino y luchando con todo tipo de enemigos sarracenos, musulmanes. Esa es la leyenda. ¿Debemos preparar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para el camino? Pues sí, yo creo que el peregrino moderno, el peregrino de hoy, tiene también tiene que atender a dos preocupaciones, no solamente la de preparar bien físicamente y de equipaje su camino, sino saber liberarse de las modernas adicciones a la tecnología, al móvil, dejar de estar tan pendiente del minuto, de estar retransmitiendo su día a día, su momento, que eso es una auténtica adicción del momento, de los tiempos que corren, y el camino será útil si realmente prepara su corazón para el camino y se dedica a caminar y a hablar consigo mismo, y en la medida que hable consigo mismo, pues también pondrá su corazón en sintonía con Dios, si es una persona religiosa. El camino es esencialmente religioso. Es verdad que personas que no son de la religión católica, que no son creyentes, pueden sentirse llamados por el camino, atraídos, y pueden también participar de la espiritualidad que tiene el camino. Nadie sabrá cuánto hay de la mano de Santiago en todo esto, pero que mucha gente se siente llamada por el camino, esa es una verdad. Todos aquellos que quieran realizar el camino, que no lo han hecho nunca o que tan siquiera les ha llamado la atención, a lo mejor si se ponen a hacerlo cambian de idea, ¿no? Tiene algo como mágico, ¿no, José María? Yo creo que sí. Yo creo que el propio hecho de caminar ya es de por sí saludable para el corazón y para la cabeza. Pero caminar sin... Bueno, vamos a decir que puede ir... El peregrino puede ir, si quiere, con los cascos, ¿no? Pero y escuchando un podcast, ¿no? Como un programa bueno como el vuestro. Pero desde luego lo que tiene que tratar el hecho de echarse a caminar y de no tener ninguna otra preocupación a lo largo del día, o que su principal preocupación ese día sea llegar al albergue deseado o al hotel. Yo creo que ese diálogo que se establece con uno mismo, eso ya es de por sí terapéutico. Antes has hablado de los hechizos amorosos. A mí me gustaría, si puede ser, que nos dijeras algún hechizo de los que has recogido en este libro, no sé cuál, quizás el que te parezca más insólito. Bueno, yo creo, y además que es el más verosímil, es el que refiero acerca de también una doncella que se enamora de un peregrino y que no sabe de qué manera puede conseguir que ese peregrino vuelva por esa aldea del camino, y que recurre pues a esas fórmulas que la brujería o
tenían esas hierbas que se consideraban, hay una hierba en Galicia que se llamaba como hierbas de enamorar, que se creía que tenía propiedades como de que servían para un filtro amoroso, para poder atraer la atención pues de un joven, en este caso un joven con una tremenda devoción religiosa célibe y que no tenía ninguna intención de casarse o de establecer un vínculo con... Es decir, que eso es lo que se refiere con respecto a los hechizos amorosos, ¿no? ¿A qué te refieres con tesoros perdidos y algunos reencontrados? Bueno, pues esta es una cuestión que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención, que es el hecho mismo de encontrar algo extraordinario. Luego, al mismo tiempo, cuento, pues, y me lamento de cosas que se han perdido y valiosas, como esta cruz con una inscripción importante, una cruz valiosa como de medio metro, que es la que se robó de la Catedral de Santiago en 1906 y que no ha vuelto a aparecer. Pero afortunadamente han aparecido otros que se creían perdidos, el propio reliquias que se creían perdidas. Entonces eso es a lo que se refiere este capítulo, y cómo no, cuento también el caso tan novelesco y reciente, que es el robo del Códice Calistino por el inefable electricista Castiñeiras. Esto es un caso de picaresca, es un caso también de odios internos entre personas que viven alrededor de la catedral, que dice mucho también de la ingente cantidad de dinero que llegaba, porque no solamente robó el Códice Calistino, sino que robó aproximadamente, le encontró la policía en sus 2 registros aproximadamente 1,5 millones de euros en metálico. Entonces, pero lo más importante es que el famoso Códice Calistino apareció, finalmente apareció en un garaje. No queremos desvelar más, ¿verdad? Que lo lea, el que lo lea pues podrá conocer la historia, cómo se investigó, cómo se descubrió, y cómo precisamente al hilo de esta investigación aparecieron otras cosas que se creían o se habían perdido. Ahí está la gracia, ¿no? Si lo descubrimos todos, pues nadie podrá descubrir el encanto que tiene esta obra. ¿Tú has emprendido esta ruta del Camino de Santiago? Sí, yo te he hecho el camino por tramos y lo he hecho entero también, bueno, entero desde Nájera en el año 97, y luego he hecho tramos porque he querido repetirlos o porque he querido conocerlos más. He repetido algunas etapas, ¿no? Hay varias que me entusiasman. Hay lugares por los que tengo una especial predilección. Uno es Castrojeriz, en Burgos, los de Galicia, por supuesto, todos. En fin, que el camino tiene muchos lugares mágicos y muchos lugares maravillosos. De todos esos lugares mágicos y maravillosos, ¿con cuál te quedarías? Pues sin lugar a dudas, con la comarca de la Ulloa y con el municipio, con todas las tierras que discurren a través del municipio de Palas de Rey, en la provincia de Lugo, Monterroso y Palas de Rey. Ese es mi lugar mágico en el mundo, y sugiero al peregrino que no haga exclusivamente el camino, sino, o sea, que se separe un poquito del camino, que visite los maravillosos frescos góticos de la iglesia románica de Vilar de Donas, o que se acerque al castillo de Pambre del siglo XIV, que es la mejor fortaleza de Galicia, la única que se dice que sobrevivió a las luchas irmandiñas y que está solamente a 5 kilómetros del camino. Es decir, que a lo mejor pues no le cuesta tanto pedir que alguien le acerque, y luego ya tendrá tiempo para continuar caminando, ¿verdad? ¿Qué anécdota, curiosidad, experiencia, algo extraño, algo misterioso, algo insólito nos puedes contar que te haya surgido en toda esta investigación para escribir este libro?
Bueno, hay muchos descubrimientos y lógicamente pues los vuelcos sobre el libro. Te voy a decir una que me ha llamado mucho la atención y que tiene más que ver con lo histórico. Y es que antes aún de que se descubrieran los restos del apóstol, el Beato de Liébana, que era un importante teólogo del momento, escribió lo que se conoce como un himno, una loa, en favor del rey de Asturias, en aquel momento Mourigato, y en esa loa llega a decir, con estas mismas palabras que recojo en el capítulo precisamente que se refiere a esto, viene a decir, con respecto a Santiago, cabeza refulgente de España, patrón de España. Voy a ver si encuentro las palabras en el libro para decirlas con absoluta precisión, ¿no? Y entonces dice, es decir, a lo que voy es a que el Beato de Liébana dice que Santiago es el patrón de España. ¿Y por qué esto es tan sorprendente? Pues es sorprendente por dos razones. Una, porque entonces todavía no se había descubierto los restos del apóstol Santiago, lo que quiere decir que ya en España había una fe grande en el apóstol, y por otro motivo, pues porque con palabras en latín, pero así de claras, dice: oh apóstol santísimo y digno de alabanza, cabeza refulgente y dorada de España, defensor nuestro y patrono nacional, sé nuestra salvación celeste contra la peste y aleja de nosotros toda enfermedad, llaga y maldad. El que se hablara en una España, estamos hablando de ese año aproximadamente 785, que los musulmanes habían invadido España en 711, habían tomado la península en 7 años, que solamente una franja pequeña del norte de España resistiera y se estuviera hablando de esta manera, que Santiago era el patrón de España, ese ha sido el descubrimiento que mío, personal, porque ya lo recogía la obra de Claudio Sánchez Albornoz y tantos historiadores medievales. Me parece digno de llamar la atención sobre ese punto. Y a nivel personal, ¿qué experiencia fuera de lo común? Quizás más allá de lo razonablemente comprensible dentro de nuestro plano de existencia, ¿te ha podido ocurrir a lo largo de esta investigación? Bueno, pues esa sensación de haber sido llamado, de haber sido impelido, de haber sido convocado a hacer el camino, que no tenía en aquel momento y en otras situaciones una explicación en que yo tuviera en aquel momento una fe religiosa muy destacable, mayor o que yo fuera una persona, un caminante empedernido o no, es decir que por alguna razón que yo no he llegado o no he comprendido humanamente entre las razones que estaban a mi mano o las veces que he vuelto a Santiago, el hecho mismo de que no me canse nunca de ir a Santiago y que el propio Santiago, como recojo en el último capítulo, Santiago y el milagro de la piedra, o Galicia y el milagro de la piedra, la fascinación que genera Santiago sobre mí y sobre tantas personas es algo que no le encuentro una explicación lógica. Quiero recordar que me dijiste, es tu 7º libro, ¿no? Eso es, este es el 7º libro publicado, sí. Y este está publicado por la editorial Almuzara y que evidentemente se podrá encontrar en cualquiera de las plataformas digitales habidas y por haber, ¿no? Sí, porque afortunadamente Almuzara es un sello que tiene muy buena distribución y se puede encontrar con facilidad. No sé si te gustaría añadir algo más antes de finalizar. Pues animar a todos nuestros oyentes a que se introduzcan en el universo del Camino de Santiago, ya sea haciendo propósito de hacerlo y de leer en relación a cómo se formó, a la maravillosa historia de cómo se formó el camino,
y que es propia historia de España y de Europa. Pues José María, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio. Te estoy muy Muchas agradecido. gracias, Juan Carlos. Y bueno, cuando saques el próximo libro ya sabes dónde estamos. Pues a ver si soy capaz de escribir pronto otra historia. Estamos en ello, de leyendas que os puedan seducir también. ¿Podemos decir las leyendas de dónde son? Pues esperamos hacerla de Madrid. Pues de Madrid. Para el próximo libro aquí estaremos. Un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos, muchas gracias. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Dicen que medio escondida dentro de una espesa selva, en la zona montañosa y regular llamada Cordillera del Cóndor, a 2 kilómetros al sur del río Santiago, dentro de las tierras pertenecientes a los indígenas nativos coangos, en la República del Ecuador, se halla la entrada a una cueva de extraordinarias dimensiones. Dicen de la cueva que hace unos 250.000 años fue lugar de una civilización intraterrena y que se han encontrado restos fúnebres que así lo atestiguan. Dicen que esa civilización era súper avanzada y que dejaron extrañas reliquias para que fueran encontradas por los hombres del futuro. Dicen que el nombre de la cueva lo recibe de unas aves nocturnas que la habitan. Esta noche, desde su escoba voladora, nuestra bruja particular Concha Vara aterriza en el programa para hablarnos de esa cueva llamada Tallos y de una parte de esa extraordinaria herencia que nos dejaron los intraterrenos, la biblioteca metálica. Concha, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí en la radio. Ya sabes que es un placer que semana tras semana participes en este pequeño nimio programa Pues y que nos igualmente. traigas tu sabiduría y a veces tus brujerías. Vamos a hablar de un tema, tú sabes que nosotros somos apasionados de los libros. Y hoy nos vas a hablar de una biblioteca, pero de una biblioteca que a mí se me antoja, cuando menos extraña. Nos vas a hablar de la llamada biblioteca metálica. Pues sí, Juan Carlos, no tiene nada que ver con la de los libros. Un tema muy curioso. Mira, te voy a contar cómo nace esta historia, porque, bueno, esto nace hace 50 años, ¿vale? Y coincide con la llegada del hombre a la luna, ¿eh? En esta época fue presentada en una notaría de Santiago de Guayaquil, que es la segunda ciudad más grande de Ecuador, una escritura, un documento quizás el más extraño y sorprendente de los que se han presentado en las notarías de Ecuador. Mientras todas las miradas apuntaban a la luna, pues allí se gestiona un asunto que apuntaba en otra dirección, al interior de la Tierra, ¿vale? Un taciturno extranjero llamado Juan Morí, investigador y escritor húngaro, que ya ha fallecido este hombre, falleció en 1991, había encontrado signos de una civilización antigua extremadamente desarrollada dentro de una cueva. Morí citaba literalmente en una declaración jurada firmada con fecha 8 del 7 de 1969 y con objeto de asegurarse los derechos legales del hallazgo, que había encontrado una biblioteca de metal que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, es decir, el origen del hombre en la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. El contenido de aquel acta sumarial no solo fue el inicio de muchas controversias que medio siglo después aún perduran, sino que fue el punto de partida de toda una saga de exploraciones hacia aquel lugar.
La cueva tenía que tener unas dimensiones impresionantes, ¿no, Concha? Sí, porque... Gigantescas, porque te digo una cosa, no es que no solamente se trata de una, se trata de varias, ¿sabes? Es un laberinto de cuevas. ¿Y estaban escondidos allí por alguna razón? No sabes. Pues vamos a ver, a fecha de hoy porque nadie lo ha vamos, encontrado. que no han encontrado la civilización ni la cueva. A la fecha de hoy, la cueva sí, pero la biblioteca metálica no. Yo voy a contar la historia de la biblioteca. de lo que ocurrió y este hombre... Yo siempre me ha sorprendido, perdóname que te corte, toda esta gente que habla de civilizaciones intraterrestres, el por qué no estaban fuera. No es una cosa que no comprendo, porque luego tú te acuerdas cuando hemos hablado de los niños verdes, ¿no? Sí, efectivamente. Que salían del interior de la Tierra. Esto es. Si pueden mantenerse con vida fuera de la Tierra, ¿por qué se mantenían por dentro? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Creo que has mencionado Guayaquil, ¿no? La segunda ciudad más importante del Ecuador. Yo estaba allí, yo la conozco. Sí. Los mismos ecuatorianos conocían la existencia de esta cueva y lo que en ella hay. Pues hace 50 años esta cueva, o laberinto de cueva, porque se trata, ya he comentado, de un complejo, ¿vale? Pues era prácticamente desconocida para los ecuatorianos, aunque hay un informe del año 1976 del Ministerio de Defensa ecuatoriano que afirma que había algunos datos y peculiaridades que se conocían de estas cuevas desde el año 1915, y estas peculiaridades son las que llegan a oídos de Juan Mori, que llega al Ecuador en 1964 recorriendo la región amazónica. Yo me sorprende mucho, siempre lo digo, ¿encontraron algún resto de alguno de estos seres? ¿De los seres o de la biblioteca de metal? No, luego ya te pregunto sobre el otro. ¿De estos seres intraterrestres hay algún resquicio, hay algún esqueleto, hay algún hueso, hay algo? No hay nada. Bueno, este hombre dice que allí había también cadáveres con forma humanoide. Ah, bueno. Pues claro, entonces hay una base ya. De dónde hayan venido y quién les haya enterrado allí, esto ya lo desconocemos. Pero ya hay unos restos que indican algo, ¿no? ¿Cuál es? Tú has dicho que es un compendio de cuevas. Sí. ¿Qué nombre tienen estas cuevas? ¿Cómo las llaman? Pues mira, estas cuevas o complejos subterráneos reciben el nombre de tallos. Ah, la cueva de los tallos, sí. Vale. Yo pensé que no sabíamos de lo que íbamos a hablar, pero ahora ya me has puesto al día. Claro. Entonces la entrada principal a estas cuevas de tallo, que está situada pues al oriente de la cordillera de los Andes, en la cadena montañosa del Cóndor, que está en plena selva virgen, ¿vale? Y pertenece a la provincia ecuatoriana de Morona, Santiago, y está casi a 1 kilómetro del río Cuango, ¿no? Bueno, yo lo digo por si alguien quiere ir por allí. Es bonito, pero difícil de llegar, ¿eh? Es muy difícil. Además, es el hábitat de un ave nocturna llamada tallo. De él se saca el nombre de este complejo. De ahí ¿vale? el nombre, sí. Una de las últimas mediciones, bueno, está en plena selva, pero está también en alto, porque la medición esta que se realizó allá por el año 2012, usando un altímetro de GPS, ¿no? Se sitúan estas cuevas a 539 metros sobre el nivel del mar, tan altitas, Un rato, y sí. lo que tú has dicho, parece que entrar a las cuevas es cualquier cosa menos fácil, porque mira, para acceder a las cámaras hay que descender haciendo rappel, que es un sistema de descenso, ¿no? Vertical, nada menos que 87 metros a través de un primer túnel y luego pues otros 25 metros hasta la entrada de los túneles. ¿Cómo puedes bajar verticalmente? Has dicho 85 metros. Haciendo rappel, Juan Carlos, es como se baja por una pared vertical, que bajas, que te atas unas cuerdas a la cintura y a las ingles, ¿sabes? Es el sistema que utilizan mucho. Ya, pero es que tienes que bajar un montón de material. Yo me imagino que la gente que se ha metido ahí sabe cómo ha ido y lo que ha hecho. ¿Qué tienen de particular? ¿Qué
¿Qué las hace especial a estas cuevas? Aparte de lo que hemos mencionado, pues yo me imagino Bueno, que estas cuevas están formadas por enormes bloques de piedra que parece haber sido cortado usando algún tipo de maquinaria avanzada hace miles de años, ¿no? Cuenta con cortes de gran precisión y superficie extremadamente pulida que se cree que son rastros dejados por una civilización antigua muy avanzada. Y luego está lo que se cuenta de que la cueva fue el refugio de una biblioteca metálica, que no sé yo si este dato lo conocías tú de los tallos. no tenía ni idea. Yo estaba buscando ahora por internet una especie de tablas o de algo que no sé quién descubrió por allí. Unas planchas, mira, este unas lugar, planchas, esto es. considerado uno de los mayores enigmas en la América, y no son pocos los que coinciden en que lo que esconde en su interior pues nos puede obligar en un momento dado a reescribir completamente la historia de la humanidad, ¿no? Afirmando algunos historiadores que las cuevas de los tallos registran una historia antigua que tuvo lugar en la Tierra, que se remonta en el tiempo con toda probabilidad a 250.000 años, ¿eh? Fíjate tú, una barbaridad, ¿no? ¿Cómo? Pues fíjate. Tú fíjate que estamos hablando de un lugar muy escondido, ¿no? Que Claro. la cueva de los tallos, ahora que sabemos dónde está, a pesar de todo, es muy difícil ir y acceder a ellas. Claro. ¿Cómo encuentra Juan Motriz estas cuevas? ¿Cómo las descubre? Pues Juan Moritz era un hombre muy misterioso. Se presentaba a sí mismo como investigador y científico, pero la faceta más mística y esotérica de su personalidad no era tan conocida. Él llegó a afirmar que había sido iniciado en Siberia y que tenía la capacidad de contactar de forma directa y telepática con los Velas. Los Velas son unos antiguos habitantes del mundo subterráneo que, según él, le habían permitido llegar a aquel lugar y encontrar la biblioteca de metal, transmitiéndole su ubicación exacta. Él cuenta que entró en una red de cuevas de enormes dimensiones y que tras haber recorrido un gran número de túneles, encontró una serie de estancias que estaban repletas de estatuas y de otros objetos de diversas formas, con colores y materiales. Y como te comentaba antes, este hombre dice que también se encontró en el interior cadáveres de algunos seres con forma humanoide. Y luego lo más sorprendente era que en una de dichas estancias había apiladas pues centenares o quizá miles de finas tablillas metálicas, algunas de ellas de oro, con ideogramas grabados. Aquello era una biblioteca de metal que parecía proceder pues de una antigua civilización, ¿no? Completamente desconocida para la ciencia actual, ¿no? Las tablillas mostraban una escritura ideográfica desconocida, tal vez cuneiforme, ¿no? En una conferencia dijo que el contenido de sus documentos era muy fácil de leer porque todos conocían bien la antigua escritura Ceti, que es cuneiforme, y él, que se había estudiado en profundidad esta escritura. Él conocía bien dicha escritura también y podía descifrarla sin ninguna dificultad, y dijo que entendió muy bien los escritos que había en la cueva de los tallos. Cuando decidió dar a conocer al mundo estas maravillas, pues procedió con mucha cautela, ¿no? Informando por escrito al gobierno, como he comentado al principio, ¿no? Que buscó una notaría, buscó también un abogado llamado Gerardo Peña Mateus, que este hombre hoy en día creo que todavía vive, ¿eh? El único superviviente de aquella época, que además se convierte en su gran amigo y le acompaña más tarde en varias expediciones, ¿no? Este abogado escribiría más tarde un libro que documenta todo lo que yo estoy hablando, el descubrimiento de las cuevas de los tallos, ¿no? Titulado Tallos. Gerardo Peña cuenta de su amigo Juan Moritz que él era muy introvertido, ¿no? Que fue víctima más de una vez de varios ataques a su persona, aunque frustrado, que en su modo de vivir siempre decía que eran riesgos calculados. Nunca le sucedió nada grave, que parecía estar siempre protegido por algo superior. Por ejemplo, este hombre llegaba a los destinos y después se daba cuenta de que había hecho todos los viajes en su jeep sin freno. A lo mejor aparcaba su vehículo después de 15 horas de viaje y justo al llegar se daba cuenta de que llevaba una rueda pinchada. Luego una vez tuvieron un accidente, una colisión frontal con otro vehículo y ellos salieron ilesos y el otro vehículo acabó siniestro total.
Luego este hombre pues contaba que no tenía horarios ni rutas predeterminadas, que escalaba él solo las montañas, Juan Carlos, que además las más escarpadas, que se sujetaba al rabo de una mula para subir a las montañas, que construía campamentos con sus propias manos, que dormía al aire libre, que no iba nunca armado, que no tenía miedo. Era una Y especie... Sí, dime. Sí, una especie de Indiana Jones. Iba a decir de genio temerario y torpe, ¿no? También a la vez. Pues la verdad que sí, De porque despistado, era una ¿no? persona... Sí, y no buscaba la fama. Por eso hay quien lo tacha de farsante, y hay otros que piensan, y su abogado sobre todo piensa, incluso hoy en día, que este hombre decía la verdad, ¿eh? Sí, pero tú sabes que se ha publicado muchísima literatura sobre esto y muchas negando y diciendo que era toda una farsa, ¿eh? Muchas, y no se ha encontrado todavía a día de hoy Nada que lo demuestre, ¿no? nada, no. De ahí viene entonces el nombre de la biblioteca metálica, ¿no? De las planchas estas, ¿no? ¿Se realizaron más exploraciones posteriormente de las cuevas? Sí, tras su descubrimiento oficial, porque las pruebas ya eran conocidas por anteriormente, ¿no? Este hombre las hizo conocer oficialmente, pero bueno, allí había una tribu, los indios Chuar, que entraban a cazar a las aves tallo que allí se ocultaban, ¿no? El 26 de julio de 1969, pues Juan Mori partió de nuevo a las cuevas con un grupo de guayaquileños, y esta expedición pues se dividió en dos etapas. La primera era para hacer un reconocimiento y para averiguar que verdaderamente las cuevas existían, ¿no? Y la segunda para confirmar el hallazgo de la biblioteca metálica. La primera etapa se lleva a cabo, pero la segunda no se efectúa, ¿vale? Esta expedición que, atrae la atención internacional, y aquí se hicieron las primeras fotografías de las cuevas, que las podemos encontrar en internet. En 1972, el escritor suizo Erich von Däniken se reunió con Juan Mori en Ecuador y sacó copia de aquellas fotos, que publicó en su libro El oro de los dioses. Este hecho pues causa gran revuelo, y 4 años después el gobierno británico pues financia la más grande expedición realizada a los tallos hasta la fecha. El grupo de Mori de 1969 de 16 personas se queda en pañales comparado con esta segunda expedición, en la que van 60 ingleses y 40 ecuatorianos. Fíjate cuánta gente. Pues una barbaridad. Invitaron a Juan Mori, por supuesto, pero este se negó a ir porque rechazaron sus condiciones. Este hombre puso unas condiciones para ir y el gobierno de Inglaterra las rechazó, ¿sabes? Entonces invitaron a ir a nada menos que al astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, que lo había pisado la época en la que este hombre descubrió las cuevas. Y a pesar de la expedición, que fue en el año 1976, como he comentado, la biblioteca metálica pues siguió sin aparecer. Pero fíjate que, claro, Mori ya se había anticipado. Él, antes de que se hiciera esta expedición, dijo: dudo mucho que la encuentren. Allí hay un mundo subterráneo. Y dijo, se puede caminar por toda Sudamérica debajo de la tierra. ¿Tú sabías que hay una parte de la cueva que la llaman el sumidero? Algo de eso he oído. Pero eso será Sí, es una parte de ella que lleva a un camino, lleva hasta una caverna que está inundada de agua, aunque no sea época de lluvias. Y bueno, allí te puedes meter. Yo no sé si han encontrado nada. Y esto es una cosa que hablé hace mucho tiempo con Jack Fletcher. Y yo me lo contó él. Y aunque no sea época de lluvias, aquello está inundado de agua unos 4 o 5 metros para abajo. O sea que ni hay río subterráneo ni hay nada. Ni era época de lluvias. ¿De dónde viene ese agua que hay en esa cueva? ¿No? Es otro misterio de los que hablamos en su día. Uno de tanto. Claro. Estábamos hablando de Morís, que ya se había anticipado, ¿no? Diciendo, claro, dudo mucho que la encuentren o algo así, ¿no? Has comentado. Efectivamente. ¿Existe en la actualidad vestigios de la supuesta biblioteca metálica de la que estamos hablando? Bueno, pues como he comentado al principio, no, hasta el día de hoy no se ha descubierto la biblioteca.
Pero bueno, hay una evidencia, o pudiera haberla, de este misterioso lugar, ¿no? Y parece que un salesiano italiano llamado Carlos Crespi había ido allí a explorar aquellas cuevas en el año 1940, ¿no? Y él afirmó haberse hecho muy amigo de la tribu esta que comenté antes, de los Chuar, ¿vale? Entonces, estos indios, los Chuar, le regalaron a este salesiano algunos objetos que decían que habían sacado de aquellas cuevas. Entonces, de estos objetos solo existen algunas fotografías, vamos, que aparece este hombre con las planchas estas metálicas grabadas y con algunas cosas que le habían regalado los indios. Hay algunas fotografías, hay vídeos, pero parece que la mayoría de los objetos pues fueron vendidos o robados, y otros pues fueron destruidos en un incendio en el año 1962. Pero bueno, la realidad es que desde la muerte de Crespi en el año 1982 no se sabe nada de las placas metálicas que aparecen en aquellas fotos. Y luego, bueno, comentar que Juan Mori se llevó el secreto de donde se encontraba la biblioteca a la tumba. Él le comentó a su amigo el abogado que aún no había llegado el momento de encontrar esta biblioteca, y que el hombre de momento no le iba a encontrar, y que él no podía decir el lugar exacto donde se encontraba. Fíjate que la conversación que tuve yo con este investigador me dijo que había una especie de calcos que habían hecho de las tablas, y no recuerdo exactamente dónde me dijo que las tenían guardadas, que lo tenían guardado. O sea, que habían hecho como unas copias calcadas de las mismas planchas y las estaban estudiando, pero no recuerdo el lugar que me dijo que... Pues seguramente, Juan Carlos, porque yo no me creo del todo que hayan desaparecido completamente. No, estas las tendrán bien, si existen, que ya yo, te digo yo no dudo de que existan, las tendrán a buen recaudo para que nadie se entere. Claro, ya te digo que oficialmente están perdidas. Pero bueno, en alguna parte tienen que estar. Bueno, pero es que la parte oficial de estas cosas, pues ya sabes que siempre deja mucho que desear. Pero me dijo que había unos calcos hechos, no recuerdo dónde los tenían y en qué sitio los estaban estudiando, pero era una universidad importante. Lo que pasa es que no me atrevo a decir el nombre por miedo a meter la pata, porque no recuerdo qué universidad era. Bueno, pues ya nos enteraremos. Y que él había visto uno de esos calcos. Así que, si este buen señor lo dice, hay que creerle. Pues nada, pues entonces habrá que creer que sí que hay verdaderamente evidencia. Hay tantos enigmas dentro de nuestro planeta Tierra que nos salimos fuera de él a buscar otras historias. Sí, nos salimos a buscar fuera y no sabemos lo que tenemos dentro, es verdad. No sabemos lo que hay aquí y nos vamos a intentar conocer y saber lo que hay fuera de aquí. Pues sí. Creo que no sé si para la próxima semana tenemos una petición de un oyente. Bueno, vamos a intentar que así sea. Vamos a intentarlo. No vamos a desvelar cuál es la petición, pero sí que es algo novedoso e inaudito en programas de radio de misterio. Porque yo, por lo menos, no lo he escuchado nunca en ningún programa. Ni yo tampoco había oído hablar de este tema, Juan Carlos, la verdad. No lo digas. No lo digo. Bueno, no pasa nada porque aquí hay que compartir y entonces cuando tengas claro que lo vamos a hablar, pues ya lo vamos publicando por las redes sociales y así todo el mundo se entera. Claro. Pero como todavía no lo tengo claro, porque además tengo una persona que me tiene que dar un testimonio, estoy pendiente, estoy a la espera de este testimonio. Sí, pero puedes decir quién es, ¿no? Es un amigo, es un oyente nuestro habitual de México. El tercer país que nos escucha, México. Pues sí. Pues está España, evidentemente. Está Estados Unidos, increíblemente. Luego México, naturalmente. Y a que no sabes quién está en cuarto lugar, que es impresionante. No sé, Rusia o algo de eso. Rusia, has acertado la primera. Le has dicho a voleo, ¿a que sí? Lo he dicho a voleo, pero... Rusia, yo me he quedado asustado. Rusia es el cuarto país que nos escucha. O sea, en oyentes, el número de oyentes. Increíble. Pues ya ves tú. O sea que no sabemos ruso, o sea, no sé inglés como para saber ruso, ¿no? Bueno, pero allí habrá españoles viviendo, ¿no? Hombre, como decía la canción, hay un gallego en la luna, o sea, si pues ya está. Si es gallego, es español y sabe hablar castellano también, además de galego. Concha, lo dejamos aquí, ¿te parece? ¿Tienes algo más que añadir? Sí, no, nada más, que yo ojalá que sí que exista, porque mira, además se sabe con seguridad que ha existido, que hay civilizaciones
avanzada, ¿sabes? O sea, eso se sabe con seguridad, no hace falta contar estas historias para saber que existen los extraterrestres, que existen los ovnis, y que existe algo dentro de la Tierra. Entonces, pues mira, ojalá que sí, que se encuentre esta biblioteca metálica y si hay que cambiar la historia, pues se cambia, Juan Carlos. Oh, con lo difícil que es eso. Bueno, para los que pues ya ves tú. Para los que hacen los libros de historia de los institutos, colegios y universidades, para ellos sería la leche. Esto sería, no. Porque... Nos vamos a poner a trabajar todos. Concha, ha sido un placer como siempre tenerte en Mundo Insólito Radio y bueno, la semana que viene con otro tema tan interesante te esperamos en este pequeño rincón. Pues igualmente, Juan Carlos, buenas noches, un saludo para todos. Un abrazo. Mundo. La Pedriza es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la Comunidad de Madrid. En sus laberintos de piedra se han refugiado bandoleros y secuestradores de la talla del propio Luis Candelas, unido durante un tiempo a la banda de Paco el Sastre y Mariano Balseiro. Algunas leyendas hablan del carro del diablo petrificado por el propio Lucifer para impedir la finalización de la Catedral de Segovia al arquitecto que no quiso cumplir con su satánico pacto. Otra de sus leyendas dice que la Cueva de la Mora fue testigo de los trágicos amores de la hija de un rico árabe y un aguerrido cristiano. En la Pedriza hay rocas antojadizas con la forma de los más variados animales, dicen que esculpidas consecuencia de la erosión y el paso del tiempo. Otras rocas recuerdan a seres de otras dimensiones e incluso a los moais de la isla de Pascua. Juan Miguel Marsella Crisóstomo nos descubre hoy los misterios y leyendas de la Pedriza. Juan Miguel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos hoy? Buenas noches, Juan Carlos, pues todo un placer estar una semana más contando batallitas, misterios tan interesantes. Batallitas y misterios, ¿no?, que pululan por ahí por el largo y lo ancho de la geografía mundial y en este caso española, ¿no?, porque vamos a hablar de los misterios de la Pedriza en Madrid, ¿no? Sí, mira, fíjate, el otro día estuvimos hablando de algunos montes sagrados y nos centramos mucho en la zona de Abantos. También salió la Pedriza, que te dije que era muy curiosa porque era muy similar a Montserrat. Pero fíjate, Juan Carlos, yo este programa se lo quiero dedicar a la persona que a mí me enseñó la Pedriza, que tristemente ha fallecido hace poco. Dedicárselo a, como digo yo, también a su familia, porque fue la persona, él era escalador, montañero, y era también guía durante muchísimos años en la Pedriza, pero guía de escalada, pues para enseñar las vías a la gente que llegaba nueva, para en muchas ocasiones ayudar a Guardia Civil y a otros equipos de rescate, pues a rescatar a gente, a buscar a gente que se había perdido y demás. Bueno, pues tristemente, como te he dicho, falleció, y todas las historias de este maravilloso lugar, de la mal llamada Sierra Pobre de Madrid, pues me la contó él. La Pedriza, la verdad es que es uno de esos lugares que tiene un montón de leyendas. Son lugares... Nos has quedado, Juan Miguel, perdóname que te interrumpa, con las ganas de saber quién es. Perdón, no te he entendido. Que nos has quedado con las ganas de saber a quién se lo dedicas. Pues tienes toda la razón del mundo. Me he puesto a hablar y al final no se lo dedico a la guía y es a mi buen amigo José Hernández, que le llamábamos, y él mismo se llamaba cariñosamente Lennon, que todo el mundo se imaginará por qué. ¿Por quién es, no? Vaya, entonces nuestras condolencias para él, sobre todo para su familia, que son los que le van a echar más en falta. Decías que era un impresionante lugar. También creo yo que no en vano esta zona ha sido una escuela para aquellos que iban luego a escalar el Himalaya, ¿no? En muchas ocasiones para muchos de los escaladores del centro de la península y españoles y de la zona de Madrid, sí, por supuesto, y es una zona de entrenamiento donde ves a mucha gente colgada, otros con vías y otros arriesgándose hasta sin cuerdas. La verdad es que sí, es una de estas zonas, y también muy cerca, también relacionado con temas de espeleología,
como era antiguamente, porque ahora creo que está prohibida la entrada, la Cueva del Reguerillo, en otra localidad muy cercana, ya cerca también de Torrelaguna, que es Patones de Arriba y la zona de Patones, que es la Cueva del Reguerillo. Pero sin distraernos, esta zona es que tienes auténticos canchos, auténticas paredes. Tienes una de las rocas más grandes de Europa, sí, en una uniformidad, que es el Yelmo. Y luego la zona pues cuenta con un montón de leyendas, desde leyendas mitológicas, casi de Crowley, ¿no? Por ejemplo, de una guerra entre la Pedriza de arriba y la de abajo, y que se enfrentaron, y que por eso está en los huecos, y por eso están esas heridas que tienen las rocas y demás, y que cuando hicieron la tregua de esa batalla pétrea, ¿no? Nos recuerda un poco a esa historia interminable, ¿no? Con los comepiedras que van en esas bicicletas de granito y demás. Pues esto ha sido un poco para que la gente haga imaginación, y cuando llegaron a la tregua, ese famoso yelmo, esa roca que te acabo de comentar, tan grande, pues era la zona que hacía la división entre las dos, y la zona en la que está dedicada como la paz. Y a toda esa zona se le llamó el Canto del Tolmo. Uh-huh. Escogiéndose además un guardián, que es el centinela que te estoy diciendo, que es otra de los picos que se ven, y que es uno de los más conocidos de allí, es el llamado el centinela. Luego tenemos una leyenda típica medieval, típica entre clásica de cristianos con musulmanes, ¿no? Que es la de la Cueva de la Mora. Es una leyenda de amor, más estilo romántico de Gustavo Adolfo Bécquer, y también empleada porque él tiene alguna leyenda. Hay en alguna otra población de Madrid que también tiene la de la Cueva de la Luna como leyenda, pero bueno, en este caso más o menos decía así, que una joven mora perteneciente a una rica familia musulmana se enamoró de un noble cristiano, y bueno, pues comenzaron a quedar a escondidas y a tener una relación prohibida. Y bueno, por desgracia para estos amantes, fueron descubiertos durante uno de sus encuentros, y los padres de esta pues la castigaron encaramándola en el interior de esta Cueva de la Luna, que para todo el que no lo sepa es una pared casi vertical, y a unos pocos metros de la cumbre tienes una oquedad en la que hay un árbol, y ahí está esa famosa Cueva de la Luna. Para subir, ya te digo yo que si no eres escalador, no subes. Y descolgándote, que hay gente que lo han dicho en alguna ocasión, pues casi idem. Yo no sé qué me da más miedo, si subir por la pared o descolgarme desde arriba, ¿vale? Pero la verdad es que es bastante complicado. Esta joven estuvo allí recluida durante muchísimo tiempo, esperando a ver si su joven cristiano conseguía rescatarla, pero parece ser pues que el joven cristiano fueron movidos por los temas de la guerra de la época y les llevaron a otro frente y desapareció. Y esta joven, pues con el tiempo, al ver que su amado no llegaba y no poder hacer nada, pues se quitó la vida. Desde entonces, pues te cuentan que en ese lugar, ¿no?, muchos de los montañeros que han pasado la noche, o muy metida en las leyendas, por ejemplo, cuando llevan colegios a la Pedriza, o los guías cuando se lo están explicando a la gente, o los grupos de Boy Scout, pues siempre está esa leyenda de que los que pernoctan por allí pues suelen tener esa sugestión, ¿no?, de que son observados, o que ven lo que es la figura de como un espectro blanco, o en ocasiones, fíjate, han llegado a ver que es mucho más creíble de color, es un espectro con ropajes azules, pero bueno, ya ahí la imaginación, la luz y el momento de la noche en un lugar tan bonito, pues
pues tiene que ser muy mágico y posiblemente pues que puedes llegar a ver lo que sea. No deja de ser una leyenda. Y luego tenemos otra parte que es muy interesante, porque esto es un hecho real, toda una parte de la historia, y luego, claro, pues la segunda parte pues entra dentro de la leyenda, que es el famoso Cancho de los Muertos. Pues debe su nombre, para que te des cuenta, Juan Carlos, a una historia envuelta entre la leyenda y la realidad, como te digo. Está basada en unos bandoleros que estuvieron por allí durante más o menos el siglo XIX, a finales y demás. Bueno, pues el bandolero era Pablo Santos, nada más y nada menos, que fue para Madrid para llevar a cabo uno de sus infames trabajos, robos y demás. Y bueno, pues mientras realizaba sus fechorías, vio a una joven señorita por allí que estaba purulando, la secuestraron y se la llevaron para la sierra. Entonces la tuvieron allí escondida, pues en las diferentes cuevas, la tenían recluida en la famosa Cueva de la Mora, que también pues servía como de prisión para la gente, como te digo, que no tuviera experiencia en la escalada. Y bueno, pues este bandolero tuvo un día que irse a realizar otros trabajos con otros de la cuadrilla, y dos de sus compañeros de tropelías pues se quedaron vigilando a la joven, y se les ocurrió pues intentarla violar. Entonces uno quería violarla antes, el otro quería violarla antes, y se pegaron entre ellos. En eso que uno de ellos le soltó una puñalada con una navaja de 7 muelles, la abrieron, pues así al estilo como se ha podido ver en muchos films y en muchas series y demás, pues le pegó una puñalada y murió en el acto. En ese momento dio la casualidad que llegaba Santos y vio a este que estaba intentando violar a la joven. Bueno, pues procedieron otra vez a decirle que cogiera el cadáver de la persona que había matado y que le tirara por el Cancho de los Muertos, y hicieron un juicio sumario allí entre los bandoleros que llegaron de la cuadrilla con él, y todos dijeron a una que pues que le estaba condenada a muerte, que le tirarían por ahí. En el momento que fueron a tirarle, ya iba a caer otra vez por este barranco del Cancho de los Muertos, cuando se enganchó en el tobillo del jefe y se cayeron los dos. Desde entonces, pues se contaban las crónicas de antes, y se pueden ver escritos y demás, que desde el alto se veía todavía el brillo de los cadáveres, y hasta ya en algunas ocasiones, pasado más el tiempo, pues hasta el brillo de los huesos. Los restos de bandoleros que quedaron, pensando que había sido como una especie de maldición por el tema de relacionado con la chica y la Cueva de la Mora, pues se fueron corriendo, abandonando allí a la chica sola. Bueno, pues consiguió bajar como pudo por todas esas rocas tan peligrosas, y cuando llegó a la zona del valle, pues tuvo la suerte de que se encontró pues con un joven corpulento al que le llamaban el Mierlo. El Mierlo era pues como una especie de pastor, pero que era muy conocido por la zona de la sierra. En cuanto le contó la historia a la joven, cogió apresurado y se la llevó a Madrid. Se la llevó a Madrid para entregársela a su familia. Y cuando llegó a Madrid este joven, pues los padres, pues imagínate lo contentos que estaban, y más en esas épocas que algo así sucediera, que le ofrecieron absolutamente tratarle como un hijo para toda la vida. Educación, trabajo, dinero, de todo. O sea, que le iban a tratar como si fuera un hermano de la joven. Y el Mierlo, que siempre era un hombre de montaña, un hombre que le gustaba rudo, que le gustaba mucho el campo, pues no pudo estar más de un par de meses en Madrid y volvió otra vez a la sierra.
así estuvo pues ayudando a un montón de gente, sobre todo en los temas relacionados con los asaltos, siendo un auténtico héroe, y hasta que llegaron sus días que por mala suerte al pobre Mierlo le mataron. Le mataron y desde entonces pues en La Pedriza hay una cruz en su recuerdo, en el recuerdo del Mierlo, de este señor, de los hechos que había hecho y demás. Hay mucha gente que todavía cuando están haciendo escalada o cuando están haciendo senderismo o cuando están simplemente pasando un fin de semana por allí, que todavía escuchan pues como el tono de peleas, de golpes y hasta algún alarido como proveniente de la montaña. Hay algo muy curioso que hay, se sabe por qué esos cadáveres se quedaron en huesos tan rápido, y nada más y nada menos que es porque toda La Pedriza está con nidos de buitres negros, o sea, tienen la suerte de tener leonados. Y bueno, parece ser que estos se comieron totalmente a los cadáveres y que tienen también mucha correlación con todo el tema fantasmal que recorre el Cancho de los Muertos con estas apariciones de estos bandoleros. Y no sé si habrá todavía un alma buena por esos campos, que será el Mierlo, que nos defienda de los espectros negativos. Es quizás por estas concentraciones de formaciones rocosas moldeadas por la erosión y por esos picos y esos riscos que nos has dicho, que tú dices que se parecen o dicen que se parecen mucho a la montaña de Montserrat, ¿no? Tienen con sus diferencias, por supuesto. Hombre, claro. Pero tienen un aire. Es una. Lo primero, la formación parece que las dos, según los geólogos, son de la era cuaternaria. Tienen más o menos la misma edad. Y bueno, esas formaciones como si fueran dedos, pues son muy curiosas. Yo no las he visto en muchos sitios. Fíjate, Juan Miguel, yo la primera vez que vi Montserrat, tú sabes que he ido un montón de veces, pensé que era un pico sacado de otro lugar, implantado allí, porque toda la orografía del lugar, de sus alrededores, no tiene nada que ver con Montserrat. Es impresionante. No sé si en La Pedriza pasará igual. Efectivamente, todas las... A ver, La Pedriza es como una piedra. Son piedras como si fueran... Tú imagínate una piedra gigante que de una cantera. Esto igual que Montserrat parecen dedos. Yo le digo la mano que surge de la tierra. Es que parece como si fueran, como tú mismo has dicho, parece como si fuera una montaña de otra parte de la tierra. Pues lo dejamos ahí entonces. Para el próximo programa o para un futuro programa, el misterio de las pirámides de La Pedriza. ¿Te parece, no? Me parece, porque además ya te digo que lo desconocía totalmente. Entonces, pues será cuestión de informarme, de verlo y de contarlo. Pues muchísimas gracias, como siempre, Juan Miguel, por participar en Mundo Insólito Radio, y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Mundo. Los miedos atávicos son aquellos que heredamos de nuestros ancestros y que la evolución no ha podido borrar. Uno de los más espeluznantes es el temor a ser enterrado sin estar muerto, lo que se denomina técnicamente tapefobia. Y como otras aprensiones irracionales, antaño tuvo su razón de ser porque efectivamente pasaba. En las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, por ejemplo, se redactaban largos testamentos con instrucciones para impedirlo. Había quien pedía ser decapitado antes de que le echaran paladas de tierra encima. Los ataúdes se construían con sofisticados métodos para dar la alarma en caso de que se produjera un fatal malentendido y el morador del ataúd estuviese vivo. Cristina López, buenas noches, bienvenida, compañera, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Pues bien, encantadísima, una vez más. Un placer que vuelvas a participar en este programa. Y bueno, con un tema que por lo menos en la antigüedad pues daba muchísimo miedo, ¿no? Vamos a hablar de aquellos muertos no tan muertos que eran enterrados. Efectivamente, ni no tanto en la antigüedad, yo creo que es una de las situaciones que es capaz de superar y de romper cualquiera de nuestras expectativas, porque en realidad es
una rotura total de aquello que nos hace seres humanos. O sea, nosotros estamos destinados a nacer, a vivir y a morir. Pero cuando toda esta cadena se rompe y como vamos a ver puede suceder, es una serie de condiciones que solamente pensarlas nos produce tal miedo, tal pavor, que realmente preferimos morirnos y morirnos de verdad. Y bueno, lo vamos a ir viendo. Estos miedos, tú lo has enunciado al principio, son terrores atávicos. Es algo tan innato a nosotros y comparable, por ejemplo, con el miedo a la oscuridad, con el miedo a aquello que es desconocido, por ejemplo, miedo a la locura y, bueno, ¿por qué no decirlo? También el miedo, al descontrol absoluto, a lo que es, como decía al principio, la pérdida real de nuestra condición humana. Y es que estas situaciones existen, han existido y volverán a existir. De vez en cuando en prensa nos sale algún caso muy, muy llamativo. Y este horror tan terrible, tan espeluznante, que incluso cuesta hablar de él, ese pánico absoluto es a la desaparición en vida, a la oscuridad total, resumiéndolo a que me entierren sin haber fallecido. Una vez que intentamos racionalizar todo este pánico, somos seres humanos, vamos a intentar siempre dar un nombre a las situaciones que nos aterran. Pues, se ha hecho desde la medicina y desde la psiquiatría. Los términos como catalepsia, cataplegia, que es lo mismo, narcolepsia. En realidad, hoy día que cada vez sabemos más del funcionamiento de nuestro cerebro, poco a poco sí que nos sirve para ir calmando nuestras conciencias. Y bueno, como te decía, vamos a hablar de qué nos puede decir la ciencia de todo esto. Así, un poco sencillito. A ver, la catalepsia es posible definirla por considerarse un estado biológico en el que la persona, el ser vivo, vaya a ser inmóvil en un estado de muerte aparente y sin signos vitales. Etimológicamente, el término viene del griego antiguo y significa catapulta. Y narcolepsia es otro término que vamos a ir viendo después, que quiere decir no tan muerto. A ver, evidentemente esto no es cierto. En muchas ocasiones la persona se va a encontrar consciente, con un estado de conciencia muy variable que va a oscilar entre un mínimo mantenimiento de funciones como lo que sería la visión y la audición, hasta poder incluso ver y escuchar perfectamente, pero sin poder moverse. En la mayoría de los casos, además, hay una serie de acompañantes físicos como la palidez en la piel, la frialdad llamativa de la piel, ese color serio y esa frialdad, y funciones básicas como lo que serían respiración y latido cardíaco, el pulso, pueden resultar prácticamente imposibles de detectar y de percibir. Otras veces sí es cierto que se pueden reconocer signos vitales de una manera más sencilla, aunque el movimiento activo esté reducido a cero. Y bueno, este estado puede aparecer en cuadros, por ejemplo, en cuadros de Parkinson, de esquizofrenia, bajo el efecto de drogas, fármacos y también en ciertos trastornos epileptógenos. Otro término, es la cataplegia. La cataplegia se describe como una repentina laxitud de la musculatura que va a ocurrir además estando despiertos, es decir, en estado de vigilia, que en algunos pacientes además solo va a afectar a determinados grupos musculares y en otros a toda la actividad del músculo esquelético y puede durar desde unos cuantos segundos o minutos, pudiendo extenderse hasta cerca de media hora, una hora. Los factores desencadenantes pues son desde emociones intensas o una excitación excesiva, sobre todo cuando las sensaciones se van a manifestar de manera repentina y por sorpresa. En estos casos puede haber también presencia de fenómenos que ya hemos visto en otros programas, como las parálisis del sueño y las alucinaciones hipnagógicas, lo que serían en realidad fases del sueño REM entre el sueño y la vigilia. A ver, esto en realidad, esas explicaciones que intentan ser lo más lógicas posibles, bueno, entre comillas, pueden calmar nuestras conciencias,
pero de alguna manera el terror a ser considerado muerto sin estar muerto y llegar sobre todo a ser enterrado vivo, ya te digo que produce un terror ancestral y no se puede evitar. Y claro, por supuesto, es un terror generalizado. Y es muy curioso porque dentro de estos miedos nos encontramos con el rechazo tras el fallecimiento, que es muy generalizado, a que la persona en vida haga donación de órganos. Es curioso, yo sigo encontrando mucha gente que cuando tú hablas y planteas, pues bueno, una donación, te sigue diciendo que no, o sea, como si el separar órganos de su cuerpo una vez que la persona ha fallecido, bueno, son temores ancestrales, como si de alguna manera pudiera alterar la percepción de eternidad. Quizá la explicación sea que el pensamiento siempre es el mismo, independientemente del credo religioso, y estamos dudando de la muerte real y de sus manifestaciones, y es este pánico el que llega a manifestarse, el pánico a que no se reconozcan los signos vitales latentes. O sea, el miedo a no estar muerto, pero que nos entierren o que nos maten. Y este miedo nos va a acompañar siempre, además constituyendo un cuadro clínico que se llama tafefobia. Tafos también en griego significa tumba, lo que en definitiva sería el miedo a las tumbas o el miedo a ser enterrado vivo. Sí, pero aquí Cristina, se unen estas dos partes que tú has hablado, ¿no? La de, primero, a dejar de ser, dejar de existir, dejar de pensar, ¿no? El saber que supuestamente, una vez que se acaba aquí esto, no hay más allá, eso es un miedo tremendo que tiene mucha gente. Y luego lo otro, ¿no? El ser enterrado vivo, sí que una vez que te despiertes dentro del ataúd no te pueda salir a la superficie. Y yo creo que también se une esta otra fobia que es la esta de la claustrofobia, ¿no? De cuando uno se mantiene encerrado en un lugar pequeño, ¿no? Hay gente que no puede subir ni en un ascensor. Son fobias, la fobia es un miedo irracional, es un miedo que además no se puede evitar, con lo cual los espacios cerrados, incluso la agorafobia, el miedo a salir al exterior, tiene una relación y tienen unos fundamentos muy, muy parecidos, con una serie de manifestaciones que pueden variar en función de la persona. Y evidentemente el miedo a ser enterrado consiste en me despierto en la tumba y a partir de ahí, ¿qué pasa? Tengo la certeza de que me voy a morir en una situación horrible. Era tal el miedo que existía en la época esta donde no había tantos avances como hay hoy en día, y aún así se cometen errores que se inventaban multitud de cosas para una vez ser enterrados poder avisar al exterior de que no estaban muertos. Claro. ¿no? Claro, si lo vamos a ir viendo. Pues vamos desgranando. Me he adelantado, perdóname. Nada, no, que va. No, es que es el tema que estamos tratando, porque es que desde los momentos más antiguos nuestra existencia como especie, esta posibilidad ha estado ahí, y además es que en historia y en literatura hay multitud de autores clásicos que la describen y multitud de testimonios. De hecho, en la antigua Grecia, en la mitología griega, ya se están mostrando una cierta preocupación por el tema. Orfeo, no creyendo en la muerte de Eurídice, volviéndola a la vida con la música de su lira, la retorna desde una muerte aparente, es decir, la está devolviendo. Y entre los médicos clásicos también tenemos a Asclepiades de Prusea, que nos cuenta Plinio, que quiso reconocer a un cadáver que iban a quemar en una pira funeraria encontrando señales de vida, lo cual aumentó la fama de este galeno notablemente. Y Plinio también nos va a hablar de los casos de Cilio Avícula y Lucio Lamia, que eran el pretor y el cónsul de Roma, respectivamente, que los considerando los muertos, los fueron a llevar a la hoguera y a quemarlos, y con el contacto con las llamas y el humo empezaron a gritar y pedir ayuda, y bueno, que ya no los pudieron rescatar, y a los pobres ahí se quemaron. Pero es que hay mucho más en la historia de la medicina. Por ejemplo, hay un cirujano inglés en el siglo XVIII, Winslow, que cuenta el caso de un franciscano a quien el doctor Bernard, que era un cirujano de París, vio sacar de la tumba de la parroquia de dicha villa a un vivo, tras haber sido enterrado unos 3-4 días y, bueno, haberse roído las manos que tenía atadas por estar inmovilizado. Sí, luego hay también casos, perdóname que te corte, pues yo tengo una experiencia de cuando era niño, hay casos también en que una vez que les han sacado para cambiarle de tumba, han abierto el ataúd y se han encontrado con todo el ataúd arañado. Yo conozco un caso antes de los 7 años en el pueblo donde yo nací, en la provincia de Segovia,
me acuerdo, pues fíjate, la habían sacado de la iglesia y entonces pues se iban dando, ¿no? O iban en un carro, dependiendo del lugar, ¿no? Y esta persona, que la llevaban dentro del ataúd a enterrar, a unos pocos metros de salir de la iglesia, empezó a dar golpes en el ataúd. Y la abrieron y estaba vivo. Después de estar 3 días, que entonces estaba 3 días ahí el muerto, ¿sabes? Después de estar, claro, velándose, pues le iban a enterrar vivo. Luego es cierto que a la semana o así volvió a morir, esta vez ya se piensa que de una forma definitiva. Pero tú fíjate si la llegan a enterrar a esa pobre mujer. Pues es que qué angustia, porque que te cuento, que le sacaron después de haber sido enterrado 3-4 días y con las manos prácticamente devoradas, pues el hombre, claro, al poco tiempo de sacarlo de la tumba, pues falleció, o sea, no se llegó a tiempo. Y más testimonios, en medicina legal en París, en 1821, Brian nos cuenta el caso de un religioso joven que se aloja en una casa en la que acababan de amortajar a una mujer joven, y el religioso se ofrece a pasar la noche con ella velándola. El deseo en el joven religioso pues pudo bastante más que sus buenas intenciones y se benefició a la supuesta difunta, pero es que la difunta pues no estaba muerta y resucitó, y 9 meses después pues dio a luz a un chiquillo, y la familia pues obligó al religioso a casarse con ella. Estamos dando testimonios reales en literatura y medicina legal. Hace cierta gracia, pero vamos, no tiene ninguna. No, o sea, tú imagínate qué gracia, vamos, un fenómeno de necrofilia por parte de... Sí, pero que la mujer se despertó durante el acto. No, la mujer se despertó después y a los 9 meses descubrió el tango. A los 9 meses, a los 3 empezaría a crecer. Pues menos mal que no fue durante el acto, porque si no al que tienen que enterrar es al otro, ¿no? Ya ves. ¿Te imaginas? Y luego más datos, pues, por ejemplo, Pinot, en su obra en 1776, en París, nos cuenta que la mujer de un orfebre de Poitiers, que se llamaba Merboches, había sido enterrada con algunas sortijas, pues porque era el último deseo de la mujer. Y un hombre pobre de la vecindad que se enteró del hecho, desentierra el cuerpo la noche siguiente, pues con el fin de robar las sortijas. Como le costaba, pues tiró con fuerza para ver si las arrancaba, y entonces la mujer, del tirón del dedo, pues volvió en sí. Y claro, debió de dar la mujer tal grito y tal quejido, que el ladrón se espantó y salió corriendo. Y la mujer, la pobre encima, al verse en aquel estado, horrorizada, tuvo, sin embargo, que yo no sé si seríamos capaces, la presencia de ánimo de regresar a su casa, donde, pues la historia no lo cuenta, pero debió de dar una impresión a la familia impactante. Y, testimonios, ya te digo, de siglos XVIII, XIX y XX, son más llamativos, porque este terror, a finales del XVIII y principios del XIX, era un pánico generalizado en la población. De hecho, había un gran número de personas que insistían incluso en ser decapitadas tras fallecer, o que insistían en un tiempo prudencial no ser enterradas, que incluso podía pasar los 3 días de estos velatorios. También lo que son las epidemias del momento, pues por ejemplo, los de brotes de gripe, de cólera, de peste, con una mortandad moderada, elevada, pues evidentemente hicieron que surgieran gran cantidad de testimonios y leyendas urbanas al respecto. Y de esta manera, en las clases pudientes, empezaron a aparecer, que tú lo nombrabas, los llamados ataúdes de seguridad, que en realidad eran dispositivos que lo que van a permitir es una apertura interna, o dispositivos también que permiten un contacto con el mundo exterior para avisar en el caso de que pues el muerto no estuviera muerto. Los estudios clásicos de este tipo de aparataje están muy bien reflejados en el libro El Gabinete de Curiosidades Médicas de Jan Bondenson. He sacado de aquí la información, y es que, por ejemplo, dentro de todos estos artilugios, a finales del 18, va a destacar el del duque de Ferdinand de Brunswick, que era un ataúd. Entonces, este ataúd tenía un sistema interno de 2 llaves, una que se colocaba en el traje del muerto y otra en algún lugar estratégico, fácil de tocar y palpar en el caso de que sucediera el caso. Pues como además contaba con un buen sistema de ventilación,
se pedía la muerte por asfixia y permitía el salir del ataúd. Es verdad que este tipo de ataúdes estaba reservado más para mausoleos que para enterramientos en suelo. Otro clásico de estas ideas de seguridad lo inventa un sacerdote alemán, se llamaba Pessler, y consistía en una conexión del ataúd con las campanas de la iglesia, y en el caso de que el muerto no estuviera muerto, pudiera hacerlas sonar. Este se llamó el campanario de Battestone en Inglaterra y le llevó a recibir de las manos de la reina Victoria la Orden del Imperio Británico. La verdad es que este pobre, además, tuvo tal obsesión por la muerte que al final el hombre prefirió quemarse con linaza en el taller, evitando el trago de que le enterraran, aunque fuera en el ataúd con su mecanismo. Y en Estados Unidos, el autor, te digo que me estoy basando un poco en estos testimonios, registra 22 solicitudes de patente de ataúdes de seguridad entre 1868 y 1925, que es una pasada. Es una barbaridad. Y tenían modelos para una adecuada ventilación, hasta mecanismos de conexiones eléctricas, apertura, alerta o puertas correderas. Claro, ya estamos en 1925. El problema es que muchos lo que realmente detectaban eran los movimientos del cuerpo ocasionados por la descomposición. Y entonces imagínate, el fregado sonaba, intentaban desenterrar y lo que aquello eran los fenómenos ya de descomposición de la muerte. Pero bueno, parece que ya en nuestra época esto no debería de darse, que son cosas que hay superadas, pero no. Casi en nuestra época hay un francés, Angelo Hayes, que patenta un ataúd que es una especie de apartamento reducido, con comida, con luz, con mecanismos de alerta adecuados con el exterior, incluso permite estar sentado e incorporarse. Y John Dakeney, un millonario estadounidense en los años 60, hace una especie de bóveda con apertura programada durante un tiempo tras la muerte. Entonces, bueno, el último invento, seguro que hay más, el último invento registrado es el 1995, Fabrizio Caselli, un relojero italiano que incorpora a todo este tipo de sistemas, que son muy parecidos, pues un teléfono y un desfibrilador, ya para darte un choquecillo por si te da la angustia, el dolor precordial. Pero bueno, a ver, es el miedo, todo esto es producto del miedo. Y es que los signos de la muerte, como te contaba un poquito al principio, culturalmente están descritos muchas técnicas con este fin, para comprobar la mortalidad real. Pues por ejemplo, en historia, griegos y romanos daban el ósculo al moribundo con el fin de, una vez que te acercabas, recibías el último aliento. Entre los cristianos, esto también se practicaba, que bueno, se prohíbe en el concilio de Antisiodorense, y empieza a llamarse para los cristianos en voz alta al difunto por su nombre y se repetía 3 veces antes de alzarle para llevarle a la pira o a la tumba al son de cantos y trompetas con el objetivo de despertarle. También los musulmanes, tras lavar el cadáver, quemaban incienso alrededor y lo amortajaban con una sábana o con un lienzo y lo guardaban un día en un cajón o en una caja que llevan en hombros los amigos y familiares en cortejo. Y en la fosa, tradicionalmente, depositaban el cuerpo sobre tierra. Sin embargo, a ver, en otros casos sí que eran colocados en la fosa sin cubrir el hoyo, solo con más que con tablas, para darle la oportunidad de poder salir en caso de ser enterrado vivo. También los hebreos lo que hacían es, diferían mucho tiempo, pasaban muchos días antes de sepultar al muerto para asegurarse realmente de la mortalidad. Y en épocas de máximo esplendor de este miedo, bueno, pues había una serie de métodos para confirmar la muerte, a cuál más especial, desde poner un vaso lleno de agua en el pecho, situar el espejito delante de boca y nariz para ver si se empañaba con el aliento, la vela encendida delante de la nariz para ver si la llama oscilaba, las bolitas de algodón delante de la nariz para ver si el algodón era movido con la respiración, y luego pinchar la piel, pellizcar, quemar la planta de los pies, hundir agujas en la rodilla, incluso abrir las venas para ver si fluía la sangre. Así que de aquí es donde vienen también lo que son los criterios de muerte en medicina y lo que son las técnicas de resucitación. Hoy día tenemos lo que tenemos y hoy día para certificar la muerte del individuo tenemos una serie de criterios y una serie de pruebas que tienen que cumplirse. Y bueno, quería acabar recordando a Edgar Allan Poe en El entierro prematuro, en el que describe, magistralmente por supuesto, como no podía ser de otra forma,
lo que es una cataplegia y el miedo a ser enterrado vivo. Y también hay cuadros, también hay imágenes, como por ejemplo la inhumación precipitada del artista romántico belga Antoine Viers del siglo XIX, y se ve perfectamente, si nuestros oyentes lo quieren buscar en internet, cómo despierta al fallecido con un terror indescriptible al tratar de salir de la sepultura. Así que son miedos que ahí están y que nos van a acompañar, yo creo que siempre. Creo que el paso de estar vivo a estar muerto es algo que se puede asumir, pero sigue produciendo miedo y su terror, y bueno, ahí está. Pero por suerte la ciencia hoy en día ya casi, no creo que al 100%, pero casi al 100% ya puede descartar estas historias, ¿no? Sí, hombre, claro, y todo esto se ha minimizado, pero aún así, los países donde se tiene una medicina perfectamente establecida y desarrollada, que indudablemente puede haber fallos, como en todo, es verdad que todo este tipo de procesos se han minimizado, pero si hablamos de áreas rurales, de áreas en desarrollo y demás, pues es que son miedos que están hoy tan vivos como siempre, y bueno, si todo esto un poco lo unimos también a lo que es el terror, ya no solamente a ser enterrado vivo, sino a que el muerto vuelva a la vida. Ya encontramos que hoy día se sigue creyendo en el mito, desde los vampiros, a los no muertos, a la zombificación, ya te encuentras una serie de cosas, es decir, que en definitiva es el miedo del paso de un estado a otro estado y el miedo al retornar. Y si encima retornas sin tener que retornar, o en un mal momento, que no puedes salir, o si vas a perder tu humanidad, pues ahí está, siguen siendo aún en el siglo XXI terrores innatos al ser humano. Pues Cristina, que no nos toque, ¿eh? Ah, no, que no nos toquen. A que nos chamusquen. Sí, Cuando te den ya, yo prefiero... ya de ahí no vuelves. Pasar por la cremación que por la suspensión temporal de la vida. Evidentemente que esto sirva también para animar a que la gente done, que la donación es fundamental, hombre. Es fundamental, sí, porque salva muchas vidas, ¿eh? Es importante. Fundamental, hombre, que tengo un chiquillo que está pendiente de un trasplante de hígado y que te duele el alma de verle con 2 añitos, fíjate, por decir una edad. Dices, hombre, que se done. Bueno, pues ya saben. ¿En qué hospital ¿A trabajas? donar? No, yo lo digo ya, lo dejamos en el aire. ¿El hospital dónde es? No, si esto no va así tampoco, no te creas. No. Y esto luego depende de listas y demás, o sea, y también hay que, no sé, no puedes decirlo tan a la ligera, o sea, tú puedes decir pues lo que hay pendiente y que hay muchas cosas. Por ejemplo, una de las donaciones más complicadas, y es que es verdad, o sea, hay muchas más muertes en adultos y adultos jóvenes por los tráficos que en niños, afortunadamente, por Dios, con lo cual, por ejemplo, un trasplante cardíaco en un recién nacido, en un lactante, que hay patologías muy gordas, es complicadísimo. Entonces, lo que yo quiero transmitir un poco es el tema de concienciar. De concienciar, porque en un momento determinado las bases de datos que hay y toda la tipificación, pues puede hacer que en un momento un niño, un adulto o una persona que lo necesite y que esté en urgencia cero, en un momento determinado, pues pueda recibir una donación, sí, pero, sea de Madrid, de Murcia o de donde sea. Pero el hígado es un órgano, Cristina, que tú lo sabes mejor que yo, que se regenera, que se puede donar una parte de él. Claro, es que a eso voy, y que la gente se anime también a ser donante vivo. Por eso digo. Es fundamental. Por Hay eso te lo organismos digo. que en el caso del hígado se pueden donar vivos. Por no eso, hace falta estar por eso te lo muerto. decía yo, que estábamos hablando del hígado, no de Claro. un riñón. Salvo en casos excepcionales, familiares, no sé qué, que los 2 riñones estén, o los 2 pulmones, por ejemplo, que estén malos, pues un donante bajo su riesgo puede donar uno de los 2 que tiene. Pero es que el hígado se regenera, o sea, que no es malo donar. Hombre, pasas por unos trámites y tal, pero bueno, no es malo donar un trozo de hígado a alguien que lo precisa. Por eso te lo decía en ese sentido. Pero vamos, si tiene que se ser... anime la gente a donar, y ya está, que es tan importante que luego para lo que quedamos. Si es que luego se lo comen los gusanos o lo quema el fuego, porque donante se hace donante vivo, pero el donante es muerto luego. Claro. A ver, una vez que falleces es cuando te quitan los órganos, ¿para qué les quieres?
Claro. A ver, para los gusanos, que engorden bien. No, es que es para nada y salvan Para vidas. nada. Y salvan un montón de vidas seguramente. Cristina, Sí. muchísimas gracias Bueno. como siempre, un fuerte Nada. abrazo y nos vemos prontamente seguramente con otra historia tan interesante como la de hoy. Nada, gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Hola amigos de Mundo Insólito Radio. Hoy os voy a hablar de los Revenants, historias medievales sobre los que volvían de la muerte. Revenants es una palabra francesa que hace referencia a los fantasmas visibles o cadáveres animados que volvían de la muerte, levantándose físicamente de sus tumbas para perseguir y aterrorizar a los vivos. Muchas son las personas que tienen asociado el concepto de muertos vivientes, hoy en día conocidos más comúnmente como zombies, como algo relativamente moderno y cuya moda ha surgido en las últimas décadas gracias a la proliferación de películas y series de televisión, además de cómics, novelas, etc. Pero la creencia en la existencia de unos seres que resucitaban después de muertos y regresaban para comerse o atacar a los vivos es antiquísima y existen numerosísimas obras literarias de hace centenares de años en las que se cita el temor de los habitantes de algún lugar a que los cadáveres se levantaran de sus tumbas. Evidentemente en aquella época no estaban influenciadas por la televisión, el cine ni la literatura, sino en supersticiones medievales muy comunes en aquel tiempo, que provocaba que en algunas zonas rurales la población viviera atemorizada. ¿Pero qué son los Revenants? Los Revenants suelen ser descritos como cuerpos muertos, en avanzado estado de descomposición, pero en los que aún se puede reconocer quiénes fueron cuando vivían. Tienen los ojos brillantes y enrojecidos, los dientes podridos, y les suelen faltar trozos de carne por toda su anatomía. La piel les cuelga en tiras y los gusanos se agrupan en la podredumbre visible. Huelen de manera nauseabunda y por ese olor pueden ser detectados y seguidos hasta su tumba. Y la ropa y las uñas están rotas por el esfuerzo hecho para salir de su encierro. Seguro que con esta descripción habréis pensado que se parecen mucho a los zombies de The Walking Dead. Sin embargo, esta es la idea que se tenían en el medievo de los Revenants. En el folclore europeo existen muchas historias sobre Revenants, pero el momento de mayor expansión de esta creencia se dio durante la Edad Media, en el siglo XII. Los Revenants, que encontramos en las leyendas europeas de esa época, tienen una serie de características en común. Los que volvían o resucitaban acostumbraban a ser malhechores durante su existencia, y habían dado muestra de su maldad o su falta de fe. También se consideraba que esta especie de zombies propagaban enfermedades, por lo que era necesario acabar con su presencia de alguna manera. Lo más común era abrir la tumba, exhumar el cadáver y decapitarlo, sacarle el corazón y por último quemarlo. Solo así se podía estar seguro de que los Revenants no volverían a molestar a los vivos. Vamos, queridos oyentes, con Revenants famosos, el Revenant de York. Guillermo de Nieuwpoort, canónigo agustino del siglo XII, escribió varias historias para que sirvieran de aviso a las generaciones futuras. Una de ellas fue la de un malvado hombre de York, perseguido por la justicia, que decidió casarse. Celoso de su esposa, se escondió entre las vigas de su casa y vio como ella yacía como un joven del pueblo. Se desequilibró, cayó y se mató. A pesar de no merecerlo, Nieuwpoort explica que recibió un entierro cristiano, pero no le sirvió de nada, ya que el diablo lo levantó de su tumba y el hombre empezó a perseguir a sus vecinos por las calles del pueblo durante la noche. Los vecinos siguieron su maloliente rastro hasta la tumba y no tuvieron que cavar mucho para encontrar el cadáver hinchado y cubierto de sangre. Los jóvenes del pueblo le arrancaron el corazón y lo quemaron en una pira. Tras estos actos, el Revenant no volvió a aparecer.
El Revenant de Hereford. Estos hechos fueron relatados por un cronista en el siglo XII. Explicó que en la ciudad de Hereford murió un hombre malvado y que a la noche siguiente se le vio por las calles de la villa gritando los nombres de los ciudadanos que morirían en 3 días. El obispo de la región fue consultado y mandó abrir la tumba, separar la cabeza del cuerpo del cadáver con una pala, rociarlo con agua bendita y volver a enterrarlo. Según el cronista, el problema acabó así. Los campesinos Ravenants. Esta historia medieval cuenta que 2 campesinos fugitivos murieron en una aldea y fueron enterrados, pero al anochecer se les vio pasear por las calles del pueblo, portando su propio ataúd sobre los hombros, golpeando las paredes de las casas y gritando «¡Muévete, ven!». Al poco tiempo, los aldeanos se pusieron enfermos y empezaron a fallecer. Según contó el abate de Burton, una ciudad inglesa, la epidemia cesó cuando los campesinos fueron desenterrados, cortadas sus cabezas y extraídos sus corazones. Los Ravenants alemanes, los Wiederganger. En algunas zonas de Alemania, a principios del siglo XX, aún existía la creencia en un curioso tipo de Ravenants. Eran los Wiederganger. Estos muertos vivientes no salían de sus tumbas, pero por un efecto mental afectaban a los vivos, ya que les absorbía la energía vital. También existía otro tipo de Wiederganger, que sí salía de su tumba y saltaba sobre la espalda de la gente que caminaba por la noche, cerca de los cementerios. Se hacía llevar hasta su tumba o a la iglesia y por el camino dejaba sin energía al porteador que caía agotado o muerto. En la Inglaterra medieval, concretamente en una pequeña aldea agrícola al noroeste de la isla británica llamada Warren Percy, desde el siglo XVI abandonada y en donde solo queda en pie una iglesia en ruinas junto al cementerio, todo apunta a que surgió un repentino temor a los muertos vivientes y se pusieron en marcha una práctica para que fuera imposible el retorno a la vida de los Ravenants, mutilando en pedazos el cadáver de aquellos que morían, sobre todo si era consecuencia de la peste, y enterrar sus restos en diferentes lugares después de haberlos quemado previamente. Un acto que estaba influenciado por la superstición que en aquella época se extendía por los pueblos, pero que debido a la gran cantidad de años que han pasado desde entonces, no se tenía una constancia fehaciente de que así se hiciera. Pero un reciente estudio arqueológico realizado en Warren Percy ha dado como resultado el haber encontrado esparcidos y enterrados en varios lugares diferentes de la antigua aldea un total de 137 huesos pertenecientes a 10 individuos distintos, lo que han confirmado las sospechas que se tenían sobre este tipo de prácticas en aquel condado. Sí se tenía constancia de que en la época medieval algunas eran las ocasiones en las que tras el fallecimiento de un rey o importante miembro de la nobleza se les extirpara el corazón y cortara la cabeza para ser enterrados en otro lugar, pero no como superstición, sino como homenaje al fallecido. Así pues, la forma en que se ha encontrado que fueran troceados los restos de Warren Percy, el disgregamiento y quema de los mismos encaja mucho mejor con las evidencias que se tenían que varios siglos atrás fue común el miedo entre los aldeanos a que los muertos volvieran a la vida. Las historias de Ravenant son absolutamente increíbles a los ojos del siglo XXI, pero estos fantasmas malvados causaron pavor durante la Edad Media. ¿Y qué, queridos oyentes? ¿Qué os ha parecido los Ravenant? ¿Se parecen a los zombies que vemos en las películas y series de la actualidad?